11:10, yo me siento como parte de una tribu en extinción porque vivo aferrado a los libros físicos, con olor, con páginas que me los puedo llevar a un café, sentarme con el libro, viajar con el libro. Para mí nunca va a ser igual información a través del celular, que la uso, vaya que la uso y le agradezco que exista, o información a través del ordenador, como información a través de un libro. Son universos que van en paralelo y ojalá, y creo que va a ser así, los libros nunca, jamás desaparezcan, por más digitalizados que estemos, y los niños crecen con el celular, lo admito, ven películas en el celular y los padres les dan el celular, ojalá recurran a algunos libros, como por ejemplo al que tengo en mis manos. Se llama Las cosas por su nombre, Guía de Educación Sexual Integral de Emma y yo. Emma es una pequeña que está en el mundo terrenal y tiene una mamá fantástica que se llama Alesia Lun Paz, que es además una profesora de arte y diseño y ha trabajado muchísimo en libros como este, que son amigables, prácticos, directos, sencillos, como para hablar de educación sexual con los pequeños de la casa. ¿Quién lo puede hacer? La mamá, el papá, la abuelita. Pienso en estos niños que se quedaron huérfanos de padre y madre durante la pandemia. Ambos murieron por COVID-19. El tutor puede coger este libro y sentarse plácidamente, además porque está tan bien ilustrado, tan bien estructurado, que los niños y los padres terminarán enriquecidos. Gracias, Alesia Lun Paz, por estar con nosotros y haber editado este libro que yo tengo en mi poder. Estamos en multiplataforma, algunas personas nos ven y yo se lo estoy enseñando, pero otras solamente nos están escuchando a través de la radio. Gracias, Lía, por estar acá. Hola, Mauricio, gracias por la invitación. ¿Cómo surge la necesidad de materializar este libro que ya he descrito? Bueno, era un sueño que tenía hace tiempo. De hecho, este proyecto que se llama Emma y yo lo hice porque, bueno, mi hija se llama Emma, tengo otro hijo que se llama Liam, que también está ahí dibujado en el libro. Y es un proyecto que genera material didáctico de difusión gratuita en redes sociales para que los adultos podamos hablar de sexualidad con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque obviamente soy mamá, me preocupaba muchísimo ese tema, ¿no? Incluso desde que estaba embarazada de Emma en el 2011, me preguntaba, ok, ¿cómo le educo en sexualidad? Y la verdad es que, por lo menos en esa época, en las librerías no había mucha oferta de estos libros, ¿no? De cosas que hablaran así claramente, de manera didáctica, súper breve de sexualidad. Entonces, bueno, estaba metida ya en el activismo, digamos, y además soy diseñadora, soy ilustradora, entonces como que simplemente comencé a difundir la información que me parecía valiosa y obviamente en el camino encontré además un montón de papás y mamás que también necesitaban como yo este tipo de información, ¿no? Por eso lo comencé a distribuir así. Ese temor que has sentido durante la gestación de tu propia hija en el 2011 y que te acompañará, me imagino, durante un tiempo. Dicen que los padres nunca se van a desvincular emocionalmente de los hijos independientemente de la edad que tengan. Mutan las emociones, pero el vínculo está allí. Ese temor que tú sentiste en el 2011 ahora se ha, de alguna manera, magnificado y con hechos palpables que nos tienen a todos indignados. Una niña de 3 años fue abusada por un hombre 48, secuestrada, abusada, el hombre está preso y la niña se está recuperando en un hospital. Pero ha dejado a los padres con el sentimiento de que a mis hijos no les pase. Yo no quiero que les pase y no me atrevo a hablar con ellos tampoco de educación sexual. Por la educación que recibí, yo ni siquiera puedo pronunciar la palabra pene delante de ellos, ni la palabra vagina delante de ellos. Y si están tan liados, tan complicados con no hablarlo, ¿podría hacerlo otra persona por ellos y luego ellos ir acercándose? ¿O es, desde tu experiencia, estrictamente necesario que sea el padre? Porque si el padre no lo habla, estás trasladando la sexualidad a un terreno prohibido, oscuro, ilegal. ¿No es algo tan natural como hablar de otros temas? Claro, debería serlo. De hecho, lo primero que tenemos que hacer los adultos es quitarnos un poco estos prejuicios que tenemos alrededor de la sexualidad, ¿no? Como que, o sea, si les explicamos sobre sexualidad, no es que los estemos incentivando a tener sexo más temprano, todo lo contrario. O sea, tener la precaución de tomar sus decisiones sobre los cuidados respectivos para vivir su sexualidad de manera autónoma y consciente, sobre todo, ¿no?
Entonces, lo que tenemos que tener claro los papás, creo, es que si nosotros no hablamos de sexualidad con nuestros hijos e hijas igual van a aprender de sexualidad. O sea, si no es con nosotros, va a ser con el amiguito del salón que no sabe mucho, ¿no? O incluso pues la pornografía, ¿no? O sea, pon sexo en Google y ¿qué te va a salir? No te va a salir pues la página, bueno fuera, ¿no? Pero no te va a salir la página de impares o de promsex, te va a salir pornografía. Importante, Alesia, ese mensaje, que el propósito es tener una vida sexual con responsabilidad, evitar embarazos no deseados, evitar enfermedades de transmisión sexual y no precipitar el inicio de una vida sexual, sino es que si se va a dar, que se haga en condiciones seguras y de mutuo consentimiento. Creo que no hablarlo es lo peor que le puede pasar a un niño. No tener esa herramienta informativa o que le llegue la información distorsionada, ¿no? Que vas a quedar embarazada, si te besan vas a quedar embarazada, si te sopla el novio el ojo, entonces ahí es donde se origina el embarazo no deseado. Hay una gráfica absolutamente ilustrativa donde está la niña protagonista diciendo nadie tiene derecho a hacerte daño. Recuerda, los únicos responsables de cualquier tipo de abuso son quien lo ejerce y quien lo encubre. ¿Cómo vencer ese miedo si un niño o una niña está en pánico porque alguien lo tocó? ¿Cómo vence ese miedo y se lo dice al papá y a la mamá? También está contemplado dentro del libro y de ese capítulo nos vamos a encargar con Alesia Lund Paz luego de este brevísimo receso que tenemos que compartir información comercial. Volvemos. Madre de dos adorables criaturas, su propia maternidad desde su profesión de diseñadora gráfica y docente de arte la llevó a editar un libro que se llama Las cosas por su nombre, es una guía de educación sexual integral, Emma y yo. Emma es el nombre de su niña y ella está durante la edición validando que el niño puede someterse a una situación de violencia, pero a lo que invita es a que el niño la comparta, que vence el miedo y le diga, mamá, me pasó esto, o papá, me pasó esto, o a los dos decirle, esta experiencia me dio miedo y no quiero que se repita. ¿Cómo lograr, y lo aborda con bastante detalle durante el libro, que el niño crezca sin ese temor y que lo eduques diciéndole, ¿no? Si alguien te toca, tú no te lo calles porque es duro lo que estás graficando. Es responsable el que agrede y el que calla. Entonces, estas mamás que se hacen las desentendidas o los papás que prefieren seguir viviendo conscientes de que hay una situación irregular de abuso sistemático en la casa. Sí, de hecho, en algún momento escuché que creo que el 70% de los agresores... De abusos sexuales, claro, están dentro del núcleo familiar. Claro, son del núcleo familiar, efectivamente, ¿no? Y algo que tenemos que tener en cuenta los papás y las mamás es que los temas más difíciles de hablar con los niños y niñas, siempre, lamentablemente, siempre son los más necesarios. Entonces, tenemos que enseñarles a los niños y a las niñas desde chiquititos. Esto, o sea, una de las principales funciones de la educación sexual integral es justamente la prevención del abuso. Y la educación sexual comienza no en el colegio, sino cuando el niño o la niña comienza a hablar, así como tiene que identificar su cachete, su nariz, su ojo, sus cejas, también tienen que identificar que tiene un pene, testículos, o que tiene una vulva y un clítoris, y por ahí es de la vagina, por acá se la orina, así, su cuerpo tal cual, ¿no? Y que nadie se lo toca. Literal, esa es la primera lección de educación sexual y que se tiene que dar desde pequeñito. Y además, no vamos a dejarlo ahí, ¿no? No es como que la educación sexual vaya a ser una sola conversación, así tipo en las películas americanas, ¿no? Que se tiene papá y la hija y hablan una vez de cómo se hacen los bebés y después, listo, ya terminé mi trabajo. Qué alivio, no. Nunca más, no, claro. ¿Qué tal padre que soy? Se acabó, no, al contrario, no hay que hablar de esto 1000 veces cada vez que se pueda, ¿no? Ahora, en un mundo digitalizado, cuando llega la información antes a través del ordenador o a través del celular,
se puede recurrir a una herramienta física. Yo soy, olvídate, un defensor de los libros físicamente, y me imagino al núcleo familiar apagando el celular, apagando el ordenador y con esta herramienta. Después de haber estudiado en carne propia, además, la educación de tus hijos, ¿a qué edad recomiendas que un papá y una mamá o los tutores se sienten con un ejemplar de esta naturaleza con los niños? ¿Qué edad deberían tener? Mira, sinceramente te lo digo, mientras más temprano sea, mejor. O sea, los primeros capítulos hablo literal de cómo es el cuerpo, o sea, cómo son de los genitales, para qué sirven, cómo se va desarrollando el cuerpo en la adolescencia. Son cosas que los niños de 6, 7, 8 años, 9 años, 10 años ya están hablando entre ellos, ¿no? Incluso ya están viendo en redes sociales y qué sé yo. O sea, son temas que desde ya, lo más temprano posible, ya se deben ir tratando, ¿no? Y la idea es que yo siempre recomiendo que la primera lectura sea obviamente acompañada, justamente para que los papás y mamás tengamos ese espacio para poder escuchar a nuestros niños, y si tienen preguntas, resolverlas ahí y generar ese hábito de confianza en casa, ¿no? Pero está escrito de una manera tan sencilla que la idea es que el niño y la niña lea ese libro, lo recoja, lo revise cuando quiera, ¿no? Tú sabes cómo son los niños, o sea, ven una misma película 80 veces, ¿no? Cogen un libro y la leen 5 veces aunque ya se saben diciendo de la historia. La idea es que eso también sea así, ¿no? Como un manual que tengan ahí para que puedan recurrir a él a lo largo de toda su niñez y adolescencia, ¿no? Abril del 2022 y seguimos escuchando ante la pregunta ¿cómo se hacen los bebés? Historias de la semillita que tu papá puso acá, ¿no? Con la lluvia, la semillita creció. También seguimos escuchando, y eso me parece increíble, una cigüeña vino y a tu papá y a tu mamá nos dejó este bebito, pero de vagina, de pene, de eyaculación, no se habla. En cambio, en el libro hay un capítulo dedicado a cómo se hacen los bebés. Y aquí saludamos que no esté presente ni la cigüeña ni la semillita. No, ¿Cómo te animaste a hacerlo, además de una manera tan sobria? No hay nada transgresor, ni impactante, ni chocante. Yo me podría sentar a revisar este capítulo con un pequeño, y en ningún momento está ausente la fragilidad emocional de una niña, que tú la tienes en carne propia. Estamos hablando que Emma es la hija de la autora. Entonces, cuéntanos cómo tú has materializado algo tan bien logrado, dejando de lado la historia rosadita, de cigüeñitas, de semillitas y de... Bueno, te explico, o sea, no, esa idea de la cigüeña, a mí nunca me la dieron para comenzar. Pero está vigente, Alesia, hay que admitir que está vigente, ¿no? De todas maneras. Pero justamente como felizmente tuve la suerte de que en mi casa nunca me hablaron mucho de la cigüeña. Entonces yo a mi hija también tenía claro que quería hablarle las cosas súper claras, ¿no? Y literal todo el libro lo escribí, mi hija en ese entonces tenía 8 años. Entonces literal escribí todos los temas pensando cómo le explico a una niña de 8 años qué significa la menstruación, por ejemplo, ¿no? Y obviamente tú sabrás, los niños de 8 años te prestan atención 3 minutos, 4. Al quinto ya comienzan a mirar a otra parte, a querer, ¿no? Como que se dispersan. Entonces descubrí con la práctica también que los niños no necesitan floros ni cosas muy rebuscadas. Siempre que la información sea lo más directa y concisa posible, mejor. Que obviamente se va a ir repitiendo y desarrollando según el interés, ¿no? Los niños van a ir preguntando, le dicen cómo nacen los bebés, y dices tal, ya, ok, y les bastó, ¿no? A los 6 meses te van a volver a preguntar y de repente van a querer una respuesta un poco más elaborada. Pero ir así, ¿no? Avanzando a poco según el interés y la capacidad de entendimiento del niño o la niña, ¿no? ¿Cómo pueden adquirir este libro quienes finalmente tienen en este momento la imperiosa necesidad de dejar sus temores a un lado y, después de lo vivido que ha sido espeluznante, sacar una lección positiva y decir, no, yo sí les voy a hablar y les voy a explicar que nadie los puede tocar, y si los tocan, me lo cuenta, me lo dice, y juntos, con el temor que hay que validarlo, con los miedos, sacamos adelante una vida sexual sana que te va a acompañar casi siempre, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen de este ejemplar las personas que han seguido esta conversación? Bueno, Las cosas por su nombre está disponible, en teoría, en todas las librerías de Lima.
O sea, ahí también la pueden buscar en las páginas de las librerías, hay una plataforma que se llama Busca Libre, también está en digital, por si acaso, para los que no tienen el físico, también está en Amazon ahí disponible. ¿Viste una parte de tu vida transcurrió en la Argentina, en Buenos Aires? Sí, un año estuve ahí estudiando arte. ¿Sientes que se abordan los temas sexuales con los mismos prejuicios que lo abordamos en Perú después de tu experiencia allá? ¿O sentiste un poquito más de amplitud allá o acá? Están ligeramente más avanzados, digamos, el tema de la educación sexual ya ha sido ampliamente discutido, ¿no? Hay unas leyes ahí que lo protegen un poco más, pero también estoy en contacto con feministas argentinas, digamos, que ven el tema de cerca y sienten pues que todavía falta muchísimo en la aplicación, ¿no? Así todo creo que están más avanzadas acá en Perú. Y déjame decir esto, Mauricio. Por supuesto. Solo para terminar, dos cositas. Primero, los papás y las mamás, o sea, digamos, el tema del abuso sexual está ahí, lamentablemente está ahí y siempre va a estarlo, incluso dentro de la misma familia. Y lo único que podemos hacer los papás y mamás es hablar con nuestros hijos e hijas, darles la confianza suficiente como para que recurran a nosotros a la más mínima incomodidad, ¿no? No tiene que llegar a ser el gran abuso cuando ya el niño o la niña no quiere saludar, no quiere dar un beso, ¿no? Como que escuchar esas cosas, ver esas señales para respetar la voluntad de los niños y las niñas y que se sientan siempre cómodos de confiar en nosotros en caso de que ocurra algo, ¿no? Uh-huh. Y lo otro, esta educación sexual que brindamos en casa no va a ser de mucho si no se acompaña, obviamente, de un Estado que asegure que haya una educación sexual integral en las escuelas, ¿no? De nada sirve, digamos, medidas reactivas y grandes castigos y qué sé yo, si no hacemos un trabajo de prevención en las escuelas antes. Ojalá sea así, ojalá logremos ponernos de acuerdo y que toda la población escolar, que ya la ha pasado bastante mal en pandemia, tenga una información objetiva, poderosa, que los libere y los haga realmente independientes el resto de sus vidas. Gracias, Alesia, por la publicación de Las Cosas por su Nombre, Guía de Educación Sexual Integral, Emma y yo, y por los minutos que nos has regalado en Siempre en Casa. A ustedes por este espacio. Un abrazo. Regresamos con más.